Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Les deseamos, el equipo técnico y periodístico de este programa de Telesur, un feliz inicio de semana. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas o noticia los vemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia México. Ayotzinapa es un asunto de Estado. Es una primera frase. La segunda, tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México. 2 frases que marcan el inicio de la agenda pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también pasa por otras deudas con el pueblo como la seguridad. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Ecuador, presidente Lenín Moreno retira de funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. La Fiscalía la investiga por presuntos cobros ilegales cuando era asambleísta. Tenemos el análisis de la polvareda política que levanta ese nuevo capítulo de tensión en esta nación andina. Y tercer tema que es noticia, Venezuela. Alianza estratégica, diplomática, de complementariedad. Así pasa a un nuevo plano las relaciones entre Venezuela y Turquía, que une a ambas naciones. Vamos a analizarlo, vamos a profundizar en ello aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, con la promesa de transformar el país y convertirlo en una potencia, Andrés Manuel López Obrador comienza su gobierno con más de 100 compromisos, con más de 100 promesas. La creación de una Guardia Nacional para proteger al pueblo es un asunto de seguridad. Una comisión para atender el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se encuentran entre sus primeras medidas. Aquí tenemos los detalles. Comienzan los anuncios del nuevo presidente para dar soluciones al pueblo, luego de su asunción al poder el pasado 1 de diciembre. Entre sus primeras medidas está la creación de una Guardia Nacional para atender los graves problemas de inseguridad y violencia que vive el país. Para crear este nuevo componente de la Fuerza Armada, AMLO fusionará la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, un objetivo para el cual requerirá impulsar una reforma a la Constitución. El pueblo de México necesita de sus Fuerzas Armadas para atender este problema grave de la inseguridad y de la violencia. Otro asunto importante de AMLO fue la creación de la comisión investigadora del caso de los 43 estudiantes desaparecidos del caso Ayotzinapa. Para ello firmó este lunes en el Palacio Nacional su primer decreto presidencial y catalogó este hecho como un asunto de Estado. No nos vamos a lavar las manos. No es decir, ya se firmó el decreto y ahí va el proceso a otras instancias, a otros poderes en donde ya no tenemos nada que ver nosotros. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de otros poderes, pero este es un asunto de Estado. El órgano investigativo se instalará en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Aseguró que se investigarán los hechos ocurridos con objetividad e imparcialidad. Para el mandatario, hay diversas líneas aún no exploradas y lugares donde no se han hecho las respectivas pesquisas. Entre los compromisos asumidos por el nuevo presidente están la transformación de la residencia presidencial de Los Pinos en un centro cultural, la venta del avión presidencial, reducir su salario a la mitad y la disolución de la aparatosa Guardia de Seguridad compuesta por miles de soldados. Así vamos. Análisis y más adelante seguimos sumando información. Para ello nos acompaña Máximo Modonesi, él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en movimientos sociales y políticos, nos acompaña desde Ciudad de México. Profesor Modonesi, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va?
Muchas gracias a usted. ¿Qué capítulo comienza a partir de hoy ya en la agenda del primer día de la semana Andrés Manuel López Obrador, según su visión, con dos hechos que ante la opinión pública sin duda que son claves? Para el pueblo, para movimientos de derechos humanos, para familiares, el caso Ayotzinapa es transversal. Y el otro asunto de la seguridad, que es evidentemente una gran preocupación para el pueblo mexicano. Sí, sin duda es un inicio que quiere marcar discontinuidad. Hay toda la intención de dar un giro, sobre todo en términos simbólicos. O sea, aquí hay mucho simbolismo en la cuestión de los pinos, del Palacio de la Residencia Presidencial. Hay simbolismo en el hecho de que vendan el avión presidencial y el presidente el primer viaje que hizo lo hizo en un avión de línea. Hay mucho simbolismo también en el tema de Ayotzinapa. Entonces hay como algo que es muy importante porque tiene que ver con romper la idea de un poder que es un poder lejano, que es un poder, digamos, distante, que es un poder que se cuida a sí mismo. Y es una idea de cambio, sin duda. Después, el tema de la seguridad va a ser delicado y problemático porque ahí el tema de la Guardia Nacional no forzosamente implica un giro radical, porque no deja de ser una fuerza que va a tener un carácter militar. Ahora es pasar del uso de las Fuerzas Armadas a constituir una fuerza militarizada que intervenga en la seguridad. Ahí, digamos, la cuestión es más de forma que de fondo. Habrá que ver cuáles son los Sí, profesor Modones, y de hecho, en el discurso del sábado anterior, en el segundo, ya cuando lo entregaba en el Zócalo ante el pueblo, él decía que se trataba de un asunto polémico, pero que le dieran confianza que él iba a poderlo resolver. ¿Cómo tratar de entender? Tal vez es un poco de temor de ir más allá ante las fuerzas militares, pensar que puedan convertirse en sus enemigas. ¿Cómo interpretarlo? Sí, bueno, yo creo que es un intento de un compromiso sobre todo con el hecho de que, por un lado, la política contra la violencia, por un lado es política social, pero hay mucha demanda desde abajo y hay una dificultad. La política social no va a surtir efectos en el corto plazo. Y en el corto plazo hay cierta exigencia de dar un mínimo de seguridad, sobre todo a regiones particularmente golpeadas por la violencia de la criminalidad organizada. Entonces, ahí es donde se busca no hacer un paso intermedio, no desmilitarizar en el sentido absoluto, pero retirar al ejército en el sentido estricto de las calles. Entonces pasar a una forma de militarización, pero sin que fuera el ejército y la marina directamente los que estén en el territorio, sino generar una instancia intermedia. Ahora, no deja de ser polémico, porque sí, no deja de ser una forma militar. Después de eso, unas horas después, lo que dice es, pero las fuerzas militares no son la oligarquía del país. Claro, eso es una forma de cuidarse, una forma de mantener buenas relaciones con el ejército y la marina. En ese pasaje, que es un pasaje también problemático, porque de alguna manera el ejército y la marina darán efectivos, participarán, pero ya no van a tener ese lugar. Entonces, por un lado hay quienes están interesados también en el ejército de replegarse a los cuarteles porque están muy expuestos a la hora de estar en el terreno en contacto directo con en la guerra contra el narco. Por otro lado, también adquieren un protagonismo que van a dejar de tener. Entonces ahí se juegan intereses, es un terreno muy resbaloso. Por eso yo creo que la declaración tiene que ver con, con buscar como una alianza con el ejército en ese pasaje delicado de conformación de una Guardia Nacional que es una instancia novedosa y que implica también ver cómo se configura, cuáles son las jerarquías, dónde reside el mando en última instancia y cómo una transición que implica la buena disposición del ejército y la marina, o sea, de las Fuerzas Armadas. Profesor Modones, vamos a seguir sumando información, quédese unos minutos más con nosotros. Vamos también hasta Ciudad de México con Aiza García, nuestra corresponsal permanente. Hola Aiza, ¿cómo finaliza esta jornada? ¿Cómo entender la radiografía política de este primer día de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto estar contigo en Es Noticia esta noche y sobre todo tras un día que es histórico para México. Te cuento, en su primer decreto como presidente, López Obrador creó la Comisión de la Verdad que busca esclarecer qué pasó con los 43 jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por la Policía Municipal de Iguala en el estado de Guerrero. Esto en septiembre de 2014. López Obrador firmó el decreto en Palacio Nacional en presencia de los familiares de los 43
43 desaparecidos Ayotzinapa, el caso de desaparición forzada que marcó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y a diferencia de él, López Obrador no pidió para pasar la página, honró su compromiso de campaña de dar con la verdad, y de eso se habla hoy en México con mucha esperanza. Dijo López Obrador que no habrá impunidad ni en este caso tan triste y doloroso como en ningún otro. Los familiares de los más de 100,000 desaparecidos han visto aquí un espacio para la esperanza. La guerra contra el narcotráfico en México también dejó más de 100,000 muertos, como bien sabes, y es el tema de la seguridad el que lo ocupará a partir de hoy y desde muy temprano al presidente mexicano. A las 7 horas hoy encabezó la conferencia de prensa que dará todas las mañanas para informar los resultados de la reunión de trabajo con su gabinete de seguridad, como lo prometió el sábado. Lo hizo desde el Palacio Nacional, aquí es donde está despachando desde el 1 de diciembre, porque como bien sabes, la residencia oficial de Los Pinos desde ese día pasó a ser un centro para el arte y la cultura. Como te decía, Andrés Manuel López Obrador se reunió hoy con su gabinete de seguridad, con los familiares de los desaparecidos Ayotzinapa y también con los medios de prensa. Ha prometido trabajar 16 horas diarias para encaminar el país, que según dijo está en quiebra como resultado de las políticas económicas neoliberales de las pasadas administraciones. Tatiana. Gracias, Aisa, gracias por esta información. Profesor Modones, y regreso con usted. Esta frase que de hecho bien la plantea desde muy temprano: tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México. Sumado a esto, a los 100 compromisos que adquiría el sábado pasado con todo el pueblo mexicano, ¿cuáles son los desafíos que le esperan, sobre todo con una clase política que lo adversa? Me refiero a la clase política tradicional. Sí, sin duda. Ahora, la clase política, en términos propiamente de su anclaje institucional, está bastante debilitada y descolocada y no tiene mucha legitimidad. El problema es que es una clase política que representa poderes fácticos, tanto legales como ilegales. Entonces yo creo que lo que habría que preocuparse es más bien como esa idea de que hay gobierno, que hay mando, no está dirigida, digamos, a la lógica de los equilibrios institucionales, parlamentarios, etcétera, porque ahí es obvio que lo tiene una amplia mayoría. Es un presidente electo. En México los presidentes tienen amplios poderes, tienen además una duración de 6 años que nunca ha sido interrumpida. Entonces, no está dirigida, me parece, a aquellos poderes legales, ilegales, económicos, políticos, mediáticos, que de alguna manera están ahí como esperando un poco a ver cómo se dirime la cuestión, un poco viendo cuál es el rostro y cuáles son las medidas que va a implementar, en el sentido de que López Obrador jugó a 2 bandos, es un bando conservador, moderado, respecto a una economía difícil de gestionar, no estamos en épocas de bonanza, por otro lado con muchas promesas sociales, con muchos, incluso el tema de la corrupción, por un lado dice que va a ser implacable con la corrupción de aquí en adelante, pero no va a haber, digamos, no se van a abrir juicios y va a haber impunidad, entre comillas, respecto a corrupciones pasadas, lo cual es algo, por ejemplo, delicado, porque pues, implica efectivamente hacer una amnistía silenciosa respecto a la corrupción del pasado, que implica todos esos poderes fácticos, incluso esa clase política que ahí va a estar un poco viendo cuál es la coyuntura. Entonces creo que ese es el momento que estamos viviendo, un poco de que se van a medir fuerzas, son como los primeros minutos de un partido de fútbol, se están estudiando los adversarios. En todo caso, ¿cómo crees que se moverá, aunque sí tiene mayoría en el Congreso, cómo se moverá la oposición? Dicen, incluso no de ahora, sino de los meses anteriores en el proceso de transición, tanto el PRI como el PAN, que harán una oposición muy seria, muy cercana al pueblo, pero bien conocemos por la tradición política del país cómo se mueven y a veces se convierten en uno solo. Sí, claro, sin duda. El punto es que están muy debilitados y tienen poca credibilidad. O sea, lo que necesitan es esperar a que sea el propio López Obrador y que tenga, digamos, algunos tropiezos y que le genera oportunidades, sobre todo porque hay un clivaje clasista y de tensión clasista que no se desdibuja del todo, a pesar de que López Obrador busca ser, digamos, incluyente y buscó ser interclasista, mensajes muy tranquilizadores, incluso de que va a haber ganancias crecientes a los empresarios, etcétera, no deja de tener un rasgo plebeyo y
y encabezar una coalición que tiene fuertes componentes populares que preocupan y espantan, digamos, sobre todo el México de arriba y de afuera, de arriba y del norte, digamos. Entonces, ese equilibrio que él construyó y esas garantías que ofrece a 360 grados, pues hay que ver si logra sostenerlas a 360 grados. Y por lo tanto, digamos, de ahí es que el PRI y el PAN pueden agarrarse para ver los primeros pasos en falsos y las primeras dificultades, pero actualmente no tienen mucho margen de maniobra. Estamos, digamos, en un arranque en donde el presidente llega con mucha legitimidad y además gana consensos haciendo esos gestos espectaculares, incluido el de Ayotzinapa, que no son solo espectaculares, también son de contenido, pero tienen una fuerte componente simbólica espectacular. Sin duda, y le llega al corazón no solamente de una familia tan adolorida, sino de un pueblo que los ha acompañado, y no solamente del pueblo de México, sino de toda América Latina. Me queda una pregunta por hacerle, diríamos en criollo colombiano, le queda una papa caliente que realmente hereda de Enrique Peña Nieto, los migrantes que se encuentran en Tijuana y en Baja California. Esto lo recibe él con una situación muy compleja, un grupo de familias que deciden ir a una huelga de hambre, un centro migrante que se cierra, unos que han sido deportados, otros que están encarcelados, problemas de salud, una situación muy compleja, incluso ya algunos la califican a nivel local como de crisis humanitaria. ¿Cómo crees con respecto a las declaraciones que él ha dado que se verá ese escenario y el apoyo real a una situación tan complicada con el vecino del norte? Yo creo que López Obrador va a tener una actitud muy humanitaria porque está en su ADN político y además tiene que ver con una tradición mexicana respecto a ese tema. Y el punto delicado, que es el punto, digamos, de cara también justo a las garantías que quiere ofrecer a los sectores más acomodados, a las clases dominantes, es si empieza a haber tensión y violencia en el norte, si empieza a haber como una descomposición de la situación, más allá de la disposición humanitaria, y si empieza a haber un cierre, él quiere llevarla bien con Trump, no quiere tener problemas, pero digamos la situación se puede efectivamente descomponer. Y frente a una descomposición violenta, a una reacción también de la comunidad local en Tijuana, ya más allá de la buena disposición humanitaria del presidente, puede estar entre la espada y la pared. Porque está el tema de la legalidad, el tema de la violencia que él de alguna manera prometió también hacer respetar. O sea, ha dicho, por ejemplo, nunca voy a reprimir al pueblo, pero habrá que ver cuáles son las situaciones reales a las cuales se enfrenta y cómo va a manejar ese equilibrio entre contener situaciones de desborde, de violencia local y el uso de la fuerza. Ese es un tema en el cual yo creo que se va a medir un poco el perfil de ese gobierno. Muchas gracias, profesor Modenesi. Y con respecto a esto último, los cientos, miles de miembros de la caravana migrante prometen mantener todo en paz. Lo que habría que ver es de fondo quién podría incitar a los niveles de violencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Claro. Buenas noches, gracias. Buenas noches y gracias. De regreso con ustedes a la mesa para revisar, miren ustedes este mensaje que llega desde Brasil a través de nuestro titular. Lula destaca un nuevo capítulo en México con López Obrador. Aquí lo tenemos. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, destacó este lunes el nuevo capítulo en la historia del pueblo mexicano luego de que AMLO asumiera la presidencia de México. Mediante una carta, el expresidente de Brasil señaló que conoce su trayectoria y ahora, con una atención especial por los más pobres, por los que más necesitan del gobierno para obtener oportunidades. Seguimos con estas comillas. Su elección trajo un mensaje de esperanza para el desafío de una América Latina más autónoma, soberana e integrada por la solidaridad entre nuestros países, cerramos comillas, es la carta que hace pública el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia Ecuador. El presidente Lenín Moreno retira de funciones a la vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña. La Fiscalía investiga por presuntos cobros ilegales cuando era asambleísta, cuando era diputada. Ella se defiende, dice que es inocente. Tenemos el análisis de esta polvareda política que levanta este nuevo capítulo de tensión en la nación aquí en Es Noticia.
En noticia de Ecuador, el presidente Lenín Moreno libera de sus funciones a la ahora ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, acusada de delitos de corrupción. Un tercer nuevo vicepresidente asume el cargo en lo que va de gobierno del presidente Moreno. Aquí tenemos los detalles. Inician las investigaciones formales sobre la ex vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, acusada de cometer delitos de soborno mientras se desempeñaba como asambleísta en el periodo 2011-2013. Solicitó este lunes al presidente Moreno la licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de planificar su legítima defensa frente a las acusaciones, lo cual comunicó a través de su cuenta en la red social Twitter. Esta mañana he solicitado licencia al presidente Lenín Moreno para ejercer mi legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas. En respuesta, el presidente Lenín Moreno, tras oficializar 7 cargos del gabinete presidencial, anunció desde el Palacio de Carondelet que concedió el cese de funciones a su mano derecha. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Por eso la libero de sus funciones. Por la delicadeza de esas funciones las estoy encargando al secretario general José Augusto Briones. Tras la liberación de funciones de Vicuña, el presidente también anunció quién asumirá el cargo mientras se lleva a cabo el proceso de investigación. José Augusto Briones, quien cumplía deberes como secretario nacional de Planificación y Desarrollo desde el 16 de mayo de 2018, fue asesor del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Tiene 30 años como consultor y asesor de organismos nacionales e internacionales. Ejerció 13 de ellos como especialista en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Pese a no tener una vida política reconocida, ha tenido cargos importantes en el país. Un tercer vicepresidente en lo que va de gobierno de Lenín Moreno, de los cuales se destaca el caso de Jorge Glass, quien fue sentenciado a 6 años de cárcel por formar parte de un supuesto plan de soborno que involucra a la empresa brasileña Odebrecht. Aún sin presentarse pruebas contundentes, Glass se encuentra en delicado estado de salud, motivado a la huelga de hambre que mantiene para exigir justicia tras su condena. Seguimos sumando información, vamos hasta Quito con Denis Herrera, nuestra corresponsal permanente. Denis, buenas noches. Te quiero preguntar, reacciones políticas desde el distinto ámbito de las fuerzas que integran el Congreso, la vida nacional, con respecto a esta decisión del presidente Moreno y lo que decía en Twitter la ya ex vicepresidenta, que se hacía a un lado para no afectar al gobierno. Hola Tatiana, buenas noches, un gusto saludarte desde Quito. Como bien lo dijeron ya en el informe, el presidente Moreno ha retirado las funciones a la vicepresidenta, ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Cabe recalcar que él ha dado las funciones al secretario general de la presidencia, José Augusto Briones, y vale también resaltar que la ex vicepresidenta ha dicho que hasta el 31 de diciembre ella toma una licencia sin remuneración. Entre las principales funciones que delega y transfiere Moreno a Briones es fortalecer las políticas y programas relacionados con la economía popular y solidaria, también presidir el Comité de Reconstrucción y Reactivación de Empleo para las provincias afectadas por el terremoto y también dirigir y coordinar y realizar el seguimiento a las acciones requeridas para el cumplimiento de los resultados de la consulta popular y referendo. Son las principales funciones que será a cargo bajo el secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. También hay que resaltar que Moreno ha designado también nuevas autoridades ministeriales, como en los ministerios de Educación, Turismo y Ambiente. También ha designado un nuevo director general del Centro de Inteligencia y de igual manera deja a cargo la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. La actual ministra del Interior, María Paula Roma, fueron los principales anuncios que dijo Moreno. María Alejandra Vicuña igual ha sido clara en su comunicado de Twitter que es un tiempo que toma de licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre para poder tener un tiempo prudente para poder planificar su defensa. De igual manera, el Ejecutivo
Ejecutivo ha dicho que esta licencia sin remuneración debió realizarla la ex segunda mandataria directamente a la Asamblea y no al Ejecutivo. Varias reacciones se han levantado frente a esto. Muchas personas piden ya, como fue el asambleísta de Creo, Fabricio Villamar, la renuncia de la vicepresidenta. De igual manera, otros sectores rechazan esta decisión de María Alejandra Vicuña por estas denuncias que ha tenido, así que tenemos que estar expectantes cuál será qué será lo que planificará la ex vicepresidenta y también cuál será el próximo anuncio del presidente, ya que ha encargado las funciones al secretario, pero lo han dicho también desde la presidencia que él no es nombrado como vicepresidente, sino que tendrá que hacerse cargo de las funciones que ocupaba María Alejandra Vicuña. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Volvemos con ustedes de estudios. Gracias, Denise. Un vicepresidente encargado entonces hasta ahora seguro el 31 de diciembre. Gracias por esa claridad. Gracias, Denise. Nos vamos ahora con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Pacimiño, doctor en Historia, analista político, también desde Quito. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo a nuestra América Latina. Muchas gracias. Profesor Pacimiño, déjeme preguntarle algo desde la movida política. El jueves pasado se informaba, se rumoraba, evidentemente era todo desde el marco de la especulación porque no había nada oficial, pero ese era el ambiente, la tensión política que había, que renunciaría ese día. Sin embargo, vemos que no pasó eso, sino que hubo unas horas más para que eso sucediera como se registró hoy. ¿Qué fue lo que pasó? La situación de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña es insostenible en el tiempo. Quien haya pedido una licencia hasta diciembre, su situación es probable que se solucione dentro de los próximos días y con ello la vicepresidenta terminará sus funciones. Hasta tanto, no existe un nuevo vicepresidente en el Ecuador. Al secretario general de la presidencia, que se llama José Augusto Briones, presidenta, porque de acuerdo con nuestra Constitución, el presidente de la República puede asignar funciones a su vicepresidente, que son las que, en definitiva, el gobernante encarga a este vicegobernante del país. De tal manera que el retiro de las funciones, bajo la idea de que la propia vicepresidenta Alejandra Vicuña se defienda en un proceso judicial, se transfieren al secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. Eso me parece que es importante aclararlo porque no se trata de un tercer vicepresidente. Para que exista un tercer vicepresidente, el presidente Lenín Moreno tiene que presentar a la Asamblea Nacional una terna y bajo esa terna la Asamblea decidirá quién es el futuro vicepresidente. Pero desde mi punto de vista, aquí lo que se han despertado es fuerzas por captar la vicepresidencia y con ello tener influencia directa en el Estado. ¿Quién será el sucesor de María Vicuña? Es la pregunta que se hace en el Ecuador y hay motivos de especulación sobre varios nombres. Pero en definitiva de lo que se está viendo en el país es que existe un grave proceso de desinstitucionalización frente a la Constitución y a lo que ha venido haciéndose durante los últimos 10 años. En el marco de la descolonización, no se ha pensado el grave daño que está ocurriendo en un país cuando se pretende desinstitucionalizar todo aquello que se había logrado. Y en este caso, hasta hoy tenemos 2 vicepresidentes en 18 meses. Así es, 2 ex vicepresidentes, el primero de ellos, Jorge, muy delicado de salud. Ahora bien, también desde esta misma perspectiva política, ¿quién tiene la claridad meridiana de hacia dónde podrá avanzar la investigación? ¿Por qué se lo pregunto? Porque es tremendo escándalo. Ella dice que todo esto es mentira, que es una patraña, que es un montaje para hacerle daño a ella y al gobierno. Sin embargo, quienes presentan las pruebas en su contra, a quienes hacen la demanda ante la Fiscalía, dice que realmente sí son ciertas y que son contundentes. En algún momento se habló de que esto era obra de los correístas. Lo cierto es que en la Asamblea Nacional, quienes han propuesto el juicio político y han planteado no solo la renuncia de la vicepresidenta, sino que si no lo hace, se hará un juicio político sobre ella,
son fuerzas de la derecha política, son partidos de la derecha política los que están presionando para que salga la vicepresidenta. Y desde mi personal perspectiva, yo creo que la vicepresidenta ha llegado al fin de sus funciones en este gobierno, de tal manera que puedo advertir que la situación de ella es insostenible. En todo caso, en el país lo que interesaría es que se estabilicen las instituciones, pero no está ocurriendo. Tenemos una ausencia, el Ecuador no tiene una corte constitucional. Tenemos varios de los funcionarios altos de control encargados, fiscal general de la Nación, la superintendencia, el contralor general. Ante ese panorama, un consejo transitorio de transparencia y control social ha nombrado varias de estas figuras encargadas sin que la institucionalidad, por consiguiente, se asigne conforme manda la Constitución. Y ese es un problema nacional bastante grueso que está provocando reacciones de distintos sectores en la misma prensa, abogados y juristas que están cuestionando la situación y por consiguiente la presencia del Ecuador en el extranjero es muy delicada y hasta cierto punto vergonzosa porque no esperábamos una situación así de un giro tan radical de un gobierno que aparentaba suceder al de Rafael Correa y que sin embargo provocó una ruptura total. A mí me inquieta, por ejemplo, el cambio que también se hace en una institución fundamental dentro de nuestra Constitución. La Secretaría de Planificación. La CENPLADE desaparece porque eso será subsumido en la Secretaría General de la Administración. Esto es un golpe directo al sistema de planificación que ordena la Constitución ecuatoriana. Y un golpe a la economía, en el sentido de que se gira a un modelo empresarial de desarrollo, descuidando el modelo de economía social, solidaria, del buen vivir, con activa intervención del Estado que marca nuestra Constitución. Y en medio de todo ese escenario, profesor Pacimiño, es que se dan, estas coyunturas que generan tanto nivel de tensión política. Quiero preguntarle, ¿quién es la persona encargada? El señor Brión no figura con cargos políticos de renombre, poco conocido en el país, parece que tiene un trabajo mucho más técnico, participó del PNUD Ecuador varios años. ¿Por qué cree usted que es él el que toma las riendas de un cargo estratégico para la nación? La figura de José Augusto Briones es la del secretario general de la presidencia y a él se le encargan las funciones que tenía la vicepresidenta. No es que se le nombra vicepresidente del Ecuador, porque eso tendría que hacer la Asamblea Nacional sobre la base de la terna que le presente el presidente. Simplemente se le encargan las funciones. Repito, porque la vicepresidencia de la República solo puede ejercer aquellas funciones que le encarga el presidente. El presidente, por consiguiente, puede dar o retirar cierto tipo de funciones como las que se ha especificado en el propio reportaje, se pueden dar, o quitar, y en este caso se han retirado estas funciones para trasladarlas al secretario general. Habrá que esperar los próximos días qué sucede, pero es evidente que en la Asamblea Nacional se van a mover los políticos, sobre todo de la derecha nacional, Partido Social Cristiano, entre otros, para reemplazar finalmente a la vicepresidenta. Eso es lo que están esperando y ya lo anunciaron con el pedido de renuncia o de lo contrario la amenaza de un juicio político a esta vicepresidenta que ahora ha pedido licencia hasta terminar diciembre. Es los hilos del poder que se mueven en este momento. Gracias, profesor Pacimiño, por ese análisis, por esta visión. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. A manera de resumen, mira la información que tenemos aquí en nuestra mesa en www.telesurtv.net. Moreno retira de funciones a vicepresidenta María Alejandra Vicuña. El presidente Moreno comunicó que el nuevo secretario es de quien estábamos hablando, ingeniero civil José Augusto Briones. En vivo lo dijo desde el Palacio de Carondelet, se informaba la toma del juramento, además de nuevos ministros. Recordamos que el jueves pasado la Fiscalía ecuatoriana acogía las denuncias contra María Alejandra Vicuña. Habría una investigación en su contra. La ex vicepresidenta
había declarado que no renunciaría a su cargo, que estaba siendo víctima de una campaña contra el presidente Moreno. El ex asesor de Vicuña, Ángel Polibio Sacbay Mejía, declaró ante una notaría ecuatoriana que la secretaria general de la presidencia recibía contribuciones para el Partido Alianza Bolivariana Alfarista, ABA, como una condición para otorgar cargos. Eso lo dijo su asesor, quien hoy de nuevo dice ante los medios de comunicación, allí lo tenemos precisamente, hoy dice ante los medios de comunicación que tienen las pruebas y que va a continuar la investigación. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela, les hablamos al volver de una alianza estratégica, diplomática y de complementariedad. Así pasa a un nuevo plano, a un plano mayor, las relaciones entre Venezuela y Turquía. ¿Qué une a ambas naciones? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Venezuela, una estratégica visita de Estado culmina con claros mensajes a nivel global. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, su homólogo, el anfitrión Nicolás Maduro, dan otro paso en la consolidación de una relación que califican de próspera, respetuosa, de complementariedad y de hermandad. En un nivel más elevado de relaciones, ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos en economía, en petróleo, en minería, en turismo, asuntos militares, de seguridad, cultura, infraestructura y educación. El presidente Maduro y el presidente Erdogan expresaron en rueda de prensa que esas relaciones se tejen a largo plazo con un mensaje para el mundo sobre el respeto a la multipolaridad, con base en el diálogo cultural, el diálogo de civilizaciones y de respeto político. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Jesús David Rojas, vicepresidente de Ciencias Jurídicas de Trisol, catedrático universitario. Hola, profesor. Qué placer, ¿cómo ha estado? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Esa estrategia de la que hablan ambos presidentes, lo dijeron en sus discursos, lo dijeron en la rueda de prensa, ¿qué implica para ambas naciones? ¿Será el ganar-ganar? ¿Cómo entender ese nivel de relacionamiento? Es una relación, como ellos mismos han dicho, de complementariedad. Turquía es una potencia emergente en Asia. Venezuela es un país petrolero con grandes riquezas minerales, pero con un desarrollo industrial insuficiente para aprovechar esa riqueza. Turquía tiene un desarrollo industrial medio importante, y yo creo que hay un ambiente claro de complementariedad. Además que se unen a lazos históricos. En 1914 hubo un venezolano del Táchira que fue a pelear con el ejército turco durante la Primera Guerra Mundial. Y fue un héroe para los turcos y reconocido como héroe también por las tropas aliadas que finalmente vencieron al Imperio Turco. Esa relación se ha mantenido culturalmente para ambos países como un vínculo importante de hermandad y de complementariedad y de respeto de las diferencias, pero de que se pueda trabajar juntos. Algunos temen cuando una nación como la nuestra, naciones que van en desarrollo, con el deseo de crecer, sobre todo por el bienestar de los pueblos, en que vienen otras naciones que son potencia, en este caso Turquía, ha pasado en otras oportunidades esas reflexiones que se hacen desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha sobre Rusia, China, y Turquía también entra allí, digamos, en ese lote, en que va a tratar de sacar lo mejor de Venezuela, pero que eso no prosperaría. ¿Usted qué opina? Venezuela desde la época del presidente Chávez apostó por el multilateralismo. Hay otras personas que normalmente son las personas críticas de ese tipo de
de relaciones con nuevas potencias emergentes que apuestan a que tenemos que ser un apéndice de los Estados Unidos exclusivamente. Y Estados Unidos, si a ver vamos, desde el año 58 hasta el año 98, que Venezuela era un aliado estratégico de los Estados Unidos, fue poco lo que Estados Unidos, de esa relación Venezuela obtuvo. Todo fue pro los Estados Unidos. La industria petrolera se nacionalizó, como decía el presidente Chávez, Chucuta, porque en esencia seguían manejando las 7 hermanas norteamericanas aquí en Venezuela. Y así la industria del hierro. No hubo un desarrollo industrial importante. Lo que se desarrolló fue una industria comercial que vendía los productos que importábamos los Estados Unidos. Venezuela, un país que en la primera boom petrolero, en la época de Carlos Andrés Pérez, e inclusive en la época de Luis Herrera Camping, en vez de volcar esa riqueza en Venezuela, desarrolló y apostó por desarrollar el sur de Florida, específicamente Miami. Sin Venezuela, Miami no sería lo que es hoy en día. Muchas personas en Venezuela vivían en zonas humildes, en Caracas, pero tenían apartamentos en Miami. Eso no fue algo inducido a la población humilde de Venezuela, fue algo inducido por las clases dirigentes de los Estados Unidos para que virtiéramos nuestra riqueza en los Estados Unidos. Ahora estamos viendo el rumbo y seguimos teniendo la riqueza, queremos como países que nos puedan ayudar y con los cuales podamos complementar. No necesariamente porque sean hegemónicos o potencias emergentes deben ser imperialistas. No, porque al contrario, China, que es quizás el primer país para el siglo XXI como potencia económica, lo ha dicho que su relación es de respeto con todos los demás países. Así lo está haciendo en África, así lo ha hecho con todos los países de todas las tendencias políticas en América Latina. O sea, no trata de imponer sus condiciones, eso sí, trata de buscar opciones ventajosas para sus nacionales, lo cual es normal. Venezuela estaría buscando relaciones con todos los países que están tratando de marcar su propio desarrollo. No solamente China, es Rusia, es Turquía, es Irán, es Vietnam. O sea, estamos abriendo el abanico de inversiones y no solamente centrándonos en un país que es los Estados Unidos, que durante 200 años lo que ha hecho es despreciar a los latinoamericanos. Y la muestra está en la cierre de fronteras que hay hoy en día con México. Exactamente, solamente para citar uno de los ejemplos de su relacionamiento con América Latina. Profesor Jesús David, con respecto a lo que une en este momento a Turquía y a Venezuela, políticamente, geopolíticamente hablando, usted, por ejemplo, hacía referencia al gobierno propio de los Estados Unidos. De un lado sanciona a Venezuela, pero también tiene relaciones muy tensas con Turquía. Tiene con todos los países que tengan deseo de marcar un desarrollo propio sin ser dirigidos o tutelados por los Estados Unidos va a tener problemas. Los Estados Unidos están teniendo problemas inclusive con Francia, que ha sido tradicionalmente su aliado, que Francia inclusive ayudó a la independencia de los Estados Unidos, recordémoslo. Y sin embargo... Que fue parte de la crisis de la monarquía, de tanto enviar dinero a los Estados Unidos. Exacto. Pero Estados Unidos ahora, como el presidente Macron y la canciller Merkel plantean la necesidad de crear un ejército europeo distinto al ejército norteamericano de la OTAN en Europa, ahora se enfrenta a esos aliados. E inclusive le pone condiciones de dumping a sus aliados europeos. Es una relación extraña de los Estados Unidos de querer, o sea, pareciera expresar que porque te quiero te aporreo. Es una relación así que de la chanza española. Quieren a sus aliados, pero los maltratan, los vejan, los humillan. Y lo vimos hoy recientemente con el grupo G20, cómo dejó al presidente Macri esperando sin tomarse la foto, sin ninguna situación, a alguien un país que está prácticamente quebrado porque los niveles de deuda que tiene. Sin embargo, el presidente Trump lo que llega ya es diciendo que le va a vender armas a Argentina. ¿Con qué va a comprar armas a Argentina si tiene ese nivel de deuda? ¿Es que el Fondo Monetario Internacional le va a prestar para que compre armas? ¿O es que Estados Unidos le va a dar un crédito? ¿O va a donar las armas? No creo que esa sea la intención del presidente de los Estados Unidos. No, yo tampoco creo que sea la intención del gobierno de los Estados Unidos, donar nada. Yo creo que va a tener, o sea, a título de ejemplo, creo que pronto va a haber problemas con México porque el presidente López Obrador está marcando una agenda propia. Está diciendo que México tiene derecho a tener su propia agenda en beneficio de su propio pueblo.
eso no es lo que está acostumbrado los Estados Unidos desde hace mucho tiempo en su frontera sur. Esa situación con Turquía, con Rusia, inclusive a través de Ucrania, se están planteando situaciones muy peligrosas para el mundo, porque recordemos que se está metiendo con países que tienen armamento nuclear. Turquía tiene armamento nuclear. Es miembro de la OTAN, entre otras cosas, que también resulta ser otra contradicción. Quieren votarlo. El presidente Trump quiere votarlo de la OTAN porque compró unos misiles antiaéreos rusos. Quiere decir que entonces la gente que está en la OTAN no está en aras de una seguridad hemisférica o estratégica, sino está en aras de subordinarse ante los Estados Unidos. Si los Estados Unidos dicen que no, es no. Si los Estados Unidos indican que tienen que poner unas medidas de embargo económico contra otro país, ellos tienen que hacerlo, y si no lo hacen, los Estados Unidos vienen los chantajes y las nuevas amenazas. Es una situación que ya se está manifestando en Francia, se está manifestando en Bélgica, porque al fin y al cabo, no importa quiénes dirijan los países, los pueblos siempre tienen su dignidad y procuran defenderla frente a sus propios líderes. Es la primera vez que Erdogan viene a América Latina, bueno, viene al G20 porque esa fue la sede, así como la de las otras 20 delegaciones que allí llegaron, 19 para ser exacta, pero también viaja a Paraguay. ¿Por qué crees este nivel de diferencia? Evidentemente Argentina, porque era el G20 y bueno, habían bilaterales que se aprovecharon, pero luego pasa al Paraguay. El Paraguay, yo pienso que hay una relación, primero es un país que necesita mucha inversión de desarrollo, es un país rural, el Paraguay, pero también está buscando un nivel de desarrollo medio. Su agroindustria está un poco atrasada y además tiene agua, profundamente está en la triple frontera, que tiene muchísima agua. Paraguay es un país interesante, poco desarrollado, con una clase dirigente que todavía cree que muchos viven en la dictadura de Stroessner, pero que está dando pasos de avanzar hacia modernizarse. Pero en todo caso, en este momento, su gobierno es de la extrema derecha. Algunos lo catalogan más de derecha incluso que el anterior, de Horacio Cartes. Sí, pero los países, no importa del tinte que tengan, los países tienen intereses, no tienen amistades. Los Estados Unidos, como le digo, ha pateado a todos sus amigos, inclusive a Paraguay. Paraguay está buscando un desarrollo propio y necesita establecer alianzas y mercados con todos los países que pueda. Esa puede ser parte de la visión que se tiene por parte de Erdogan. Hay otras naciones del mundo que cada vez se relacionan mucho más con Turquía y pareciese que a Turquía pues no le da temor eso. De hecho, el presidente Maduro hablaba durante esta jornada de un encuentro que tuvo muy interesante, estratégico con Irán. Y eso a veces también plantea una contradicción hacia dónde se mueve Turquía. Es que Turquía era una potencia hace 100 años. El Imperio Otomano se devino en república después de perder la Primera Guerra Mundial, pero siempre tuvo la ambición de desarrollar su propia industria y ser autosuficiente. Y siempre ha querido jugar un papel de potencia secundaria en esa área de zona. Lo está ejerciendo ahorita en Siria, lo está ejerciendo en sus relaciones con Irán, lo está ejerciendo inclusive en las relaciones entre Ucrania, Rusia, está siendo como una bisagra. Está jugando un rol bien importante y el presidente Erdogan está asumiendo ese papel de neutralidad, pero activa, que quiere jugar a limar las asperezas y mantener la tranquilidad en la zona. Esa puede ser también parte de la interpretación que se tiene, porque para muchos es contradictoria o paradójica. Me queda algo por preguntarle y es el caso Khashoggi, que ha generado tanta alarma y preocupación a nivel mundial. De hecho, el vocero de las investigaciones ha sido prácticamente el presidente Recep Tayyip Erdogan, pero hoy una periodista le hace una pregunta con respecto al tema y la evade. O la evade o no entendió en la información que se le entrega en su idioma cuál fue la pregunta, no lo sabemos, pero no responde exactamente con respecto a lo que pide Naciones Unidas. Hay una alta geopolítica manejándose ahí. El presidente Erdogan no es amigo de Arabia Saudita, son sistemas totalmente diferentes. Pero Arabia Saudita es el principal país productor de petróleo, exportador de petróleo. Y en esa relación, si bien la Casa Real Saudita pareciera que existen elementos de prueba de que están vinculados a la muerte de este periodista norteamericano, el presidente Trump se ha encargado de
preferir decir que la CIA se equivocó, su órgano de inteligencia preferido y personal, que permitir que la Casa Real Saudita quede en duda. Ahora, la Casa Real Saudita lo que quería el presidente Trump lo hizo, que era aumentar la producción de petróleo. Y ya después de esta reunión del G20 pareciera que Khashoggi pasó a un segundo plano. O sea, desde el punto de vista estratégico y geopolítico, pareciera que Khashoggi, eso no quiere decir que no, eso sigue estando como una cuenta pendiente de la Casa Real Saudita, porque no solamente afecta al príncipe heredero, afecta a toda la Casa Real Saudita. Un crimen tan abominable, sin duda. Y eso puede generar una bomba de tiempo que pudiese generar, no sabemos qué es lo que está, porque en Arabia Saudita hay pocas libertades, no se sabe exactamente qué tipo de presiones existen dentro, pero si existen las presiones como existía en la época de la Revolución Francesa, pudiese ser que en Arabia Saudita en cualquier momento haya una explosión social que venga al traste con la Casa Real Saudita. Todo esto alrededor de Turquía con este encuentro estratégico con Venezuela. Para despedirlo, Venezuela, ¿qué cree usted que será el mayor nivel de complementariedad económica? Es una palabra bastante interesante porque no hablan de tratados de libre comercio, por ejemplo, una visión distinta de lo comercial que significará a nivel interno Venezuela. Pero también hay tratados en materia militar, que es primera vez que el presidente Maduro se atreve a hablar de que ha firmado un tratado militar con una potencia emergente. Eso es importante. Pero además esa relación económica es una relación entre iguales. No se plantea donde haya ventajas para uno en detrimento de otro. Por lo menos en el primer plano, en el tratado, no se habla de eso, sino habla de que yo tengo algo que usted necesita y usted tiene algo que yo necesito. Y podemos haber un amplio espectro de negocio donde ambos países se beneficien de ese intercambio. Muchas gracias, profesor Jesús David. Así lo despido. También me despido de todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se dio aquí en nuestra América Latina. Hasta mañana, sigan con nosotros.